Seamos bienvenidos al curso Evangelismo Cristocéntrico del programa de estudios bíblicos internacionales en línea. Estamos al sábado 25 de octubre del año 2025 y estamos en la sesión número 4 de este curso, que es nuestro presente curso. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta clase. Hermano Eliezer, por favor, adelante. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por la dicha de ser llamado cristiano. En esta tarde, en el nombre de Jesucristo, pedimos tu presencia, tu dirección. No hay mejor maestro que usted. En tu mano está tu siervo, Juan Carlos. Él necesita sabiduría de lo alto, Señor. Permite que sea un instrumento en tus manos. Mira cada uno de los receptores, estos siervos y siervas que hemos dispuesto cada día a prepararnos espiritualmente. Danos sabiduría de lo alto, que podamos aprovechar al máximo cada una de las enseñanzas que en esta tarde ha de impartirse. Señor, guíanos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eliezer. Bueno, nuevamente reitero la bienvenida a todos. Y también, de hecho, ahora mismo está entrando nuestra hermana Nérida del Carmen Brito, ya la estoy admitiendo. Durante los primeros minutos, supongo que continuará habiendo hermanos que estén entrando a la sala, así que pido un poquito de paciencia porque estoy de co-host, de co-hospedador. Entonces necesito admitir a los hermanos que están entrando. Bienvenida, nuestra hermana Nérida. Voy a tomar la opción de compartir pantalla para que podamos ver el material que he tratado de resumir del capítulo que ustedes leyeron, de que tuvieron acceso a él. Entonces, hice algunos recortes por cuestión de tiempo, obviamente no nos ajustaría toda la cantidad de páginas, tratando de condensar a lo más importante y también para, a diferencia de la primera sesión de este curso, tratar de dar un poquito más de tiempo y participación a ustedes, porque precisamente en eso consiste que la sala de Zoom esté abierta para que todos podamos participar preguntando o comentando y de esa forma enriquezcamos el conocimiento de esta clase que está demasiado buena el día de hoy. ¿Cuál es el título de la clase? De la sesión número 4, ¿quién me lo recuerda? ¿En qué Vamos consiste a la estudiar salvación, hermano? en qué consiste la salvación. Exactamente. Aquí. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, excelentemente se ve, hermano. Ok, me alegra. Bueno, probablemente a ustedes, igual que a mí, recordemos que este material, este curso específicamente y este tema, es un tema que está siendo desarrollado por parte de nuestro hermano Carlos Zulate. Él es el autor de la mayoría de estas ideas que ha desarrollado para tratar de ayudarnos a nosotros a comprender lo que él ha titulado, porque ha sido él quien le ha puesto título a este curso, como evangelismo cristocéntrico. El hermano me comentaba hace un tiempo que la intención de él era precisamente ayudarnos en, bueno, ya que estamos aprovechando el programa de estudios bíblicos internacionales, tratar de ayudarnos a ver desde una perspectiva un tanto diferente a la tradicional lo que es no solo el tema del evangelio, pero el tema de la evangelización. Porque el evangelio es uno, pero la forma en la que nosotros lo prediquemos y el énfasis que hagamos en una u otra cosa del tema va a determinar por mucho el camino en que la persona va a caminar hacia la salvación. Entonces, comprender la evangelización y comprender sobre todo que la evangelización debe ser principalmente cristocéntrica en cuanto a la obra de Cristo más que la obra de nosotros, que es por lo general y tradicionalmente lo que se acentúa, la obra que nosotros hacemos para entrar a la salvación. Debemos creer, debemos confesar, debemos arrepentirnos. Y nadie está diciendo que eso no sea cierto. Lo que quiero decir es a qué le hacemos más énfasis, si a la obra de Cristo o a la obra de nosotros. Entonces, desde la primera sesión de este curso, creo que hemos señalado bastante que tendemos, y lo digo porque yo también hacía así, tendemos a enfocarnos más en lo que es el plan de salvación y no en la historia de la salvación. La historia que nos cuenta el cómo Cristo, por amor, el Padre también y Cristo, su Hijo, por amor a nosotros, decidieron salvarnos haciendo esto y esto. Y creo que a veces, yo también lo hice al predicar,
cometemos el error de enfocarnos más, casi que en el menor porcentaje del tiempo explicamos lo que Dios y Cristo han hecho por nosotros y nos enfocamos en explicar lo que debemos hacer nosotros para entrar a la salvación. Y en qué uno inclina, a qué uno inclina la balanza, ahí depende mucho y le marca a uno el camino a la persona que está escuchando, a la persona que está como el contacto con el que se está estudiando, qué camino va a andar para entrar a la salvación. Hoy que hablamos sobre en qué consiste la salvación, justamente necesitamos entender la naturaleza de la salvación, necesitamos entender no solo qué es, sino cómo entrar en la salvación. O sea, cómo una persona que cree en Cristo entra a la salvación. Saber exactamente la naturaleza de la salvación, los efectos de la salvación y el cómo entrar a ella nos va a ayudar por mucho a saber cómo predicar el evangelio de una manera cristocéntrica. En la lectura tenemos un ejemplo, si ustedes lo recordarán, de un hombre que se llama Ariel, ¿sí o no? El hombre de la libreta, le digo yo. Dice que Ariel es un profesional de 48 años que lleva una libreta llena de listas. Parece que él es un oficinista o alguien que está acostumbrado a mantener un orden con las cosas que hace, sus compromisos y todo. Y aunque ya es de una edad adulta, entonces él está decidido, dice, a tomar las cosas de Dios con seriedad. Probablemente Ariel recientemente ha entrado a la salvación, recientemente ha conocido el Evangelio y obedecido el Evangelio. Entonces, si él es disciplinado en su trabajo y en las responsabilidades del hogar, también quiere ser disciplinado ahora en su nueva vida cristiana. Entonces, él ha decidido tomar las cosas de Dios en serio. Y eso no está mal, pero veamos la lectura del ejemplo para que entendamos dónde está el error de Ariel. Cada domingo, Ariel llega temprano a la congregación, llega temprano al culto, se sienta y cuando llega a la cena del Señor, Ariel abre la lista y repasa su semana. Él hizo una lista día por día de sus errores, de las cosas que iba cometiendo. Entonces, él repasa su semana y ahí se da cuenta que encuentra, ha dicho palabras duras a su esposa, probablemente groseras, ha sido impaciente con sus hijos, ha roto promesas que había hecho, ha tenido horas perdidas, o sea, ha perdido tiempo. La lectura de eso lo hace para probarse a sí mismo. Y así él trata de evitar comer del pan y beber de la copa indignamente, procurando no comer juicio y beber juicio para sí. Luego susurra una oración breve y sale al parqueo con la sensación de haber pagado una multa. Yo quiero que ustedes lean este ejemplo conmigo, tratando de ponernos en los zapatos de Ariel, si no es que hemos estado ahí, y tratando de ver que lo que Ariel está haciendo es justamente lo que hacen muchos cristianos en la iglesia. Tratan de pensar en la cena del Señor como el momento de pagar la cuenta. El lunes, sin embargo, todo vuelve a su cauce. Ariel es correcto, pero áspero. Es eficiente, pero frío. Evita los grandes pecados, pero vive sin gozo, lo cual también es pecado. Entonces, él no alaba al Señor en la casa, no pide perdón cuando ofende a un ser querido y le falta empatía con los demás. Cree en el perdón, sí, pero vive como si la salvación fuera un trámite periódico y no una vida nueva. Él conoce el lenguaje de tener a Cristo en el corazón, pero no conoce el lenguaje de andar en el Espíritu. Su conciencia sigue atada a obras muertas y la fe se le ha vuelto un ciclo de culpa y alivio momentáneo, sin transformación absoluta. En su cuaderno está todo anotado, en su forma de ser no hay fruto. Ahora tenemos la reflexión del ejemplo, pero a mí me gustaría escuchar comentarios de parte de ustedes sobre qué les parece este ejemplo de Ariel. ¿Piensan que es un ejemplo negativo, positivo, neutro? ¿O cuál es la intención del autor de este capítulo para mostrarnos este ejemplo de Ariel? ¿Qué les parece Ariel? ¿Qué piensan de Ariel? Amén. Hermano Eliezer. Sí, Ariel muchas veces puede ser el prototipo de nosotros. Ujú. Ariel se entrega a Cristo, correcto. Vemos que era una, como usted dice, una persona muy organizada. Sin embargo, a veces nosotros los cristianos, eh,
de lunes a viernes, de lunes a sábado, llevamos una vida totalmente que no parecemos que hemos sido salvados, una vida desconectada del reino. En la casa nos damos el testimonio y pensamos que entonces el domingo, como hace Ariel, que tiene una lista, ¿no?, de todas las cosas incorrectas que hizo, ya con una simple oración, un perdón, ya yo puedo participar de la mesa del Señor, ya soy un cristiano perfecto, pero el lunes vuelvo a la misma rutina y nos convertimos muchas veces en cristianos rutinarios, cristianos que aunque fuimos bautizados, realmente no hemos valorado la salvación ni estamos viviendo conforme a como debe vivir una persona que ha nacido de nuevo. Es lo que yo puedo ver Ujú. aquí de Ariel. Claro. Gracias por su comentario, hermana Lisanka. Hola, hermano Juan. Hola, Saludos, hermano bendiciones. Henry. ¿Cómo está por allá? ¿Qué le parece Este, Ariel, mi amigo Ariel? Ariel me hizo recordar ahorita y estaba la parte de Cristiano la Secreta. Hay una película que se llama así y justamente, ¿verdad? A veces somos así. A veces nada más somos los domingos, somos la parte, ¿verdad? Que queremos hacer todo hasta en las cenas, ¿verdad? Y justamente siempre he tratado de indagar en el recordatorio a los hermanos que participamos en la cena, que no es para pedir pecados, o sea, pues no es para perdón de pecados en ese momento y en ese instante, sino es un recordatorio, ¿verdad? Es un recordatorio de pensar, ¿verdad? Que Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces, justamente, Ariel me hace recordar esa parte de que los lunes, los martes, entonces ya somos diferentes y tratamos diferente. Los domingos somos como Dios quiere que seamos, pero no lo podemos hacer en todo el momento y en todo el tiempo. Veo esa parte ahí. Gracias, hermano. Gracias, hermano Henry, por el comentario. Y gracias por recordarme esa película de Cristiano de la Secreta, producida en República Dominicana, si no me equivoco, ¿verdad, hermano Eliezer? Eso es correcto, fue un éxito aquí. Sí, pero yo quiero que ustedes noten en cierta medida que Ariel Ariel no es que sea hipócrita. No es que él sea hipócrita tratando de jugar con el Señor, de que de lunes a sábado es uno y el domingo quiere ponerse a cuenta con Dios. No es que él sea hipócrita. Más bien, el problema de Ariel comienza sutilmente con lo que conocemos como la religiosidad. O sea, más bien Ariel en su conciencia lo que quiere es quedar bien con Dios siempre. Lo que Ariel no ha descubierto y de lo que Ariel no se ha dado cuenta de manera profunda es que el cristianismo no se trata de, como decimos aquí, eh, dice aquí al final del párrafo, su conciencia sigue atada a obras muertas y la fe se le ha vuelto un ciclo de culpa y alivio momentáneo, sin transformación. En su cuaderno está todo anotado y en su forma de ser no hay fruto. Entonces, el problema de Ariel es que por estar tan enfocado en el aspecto de la letra, vamos a decirlo así, en el aspecto de cumplir, entonces se enfoca tanto en la letra que se le olvida la vida en el espíritu. Y ya nos decía el apóstol Pablo en Gálatas, ¿sí o no? La letra mata, pero el espíritu, si la letra mata, ¿qué hace el espíritu? Vivifica. Vivifica, exacto. ¿Por qué la letra mata? Tenemos que recordar que los mandamientos son dados simplemente para señalar la culpa, o sea, para señalar el pecado. Si Dios no hubiese dado sus leyes al pueblo cuando ellos estaban viviendo desde el desierto y luego al introducirse en la tierra prometida, si Dios no les hubiese dado sus leyes, entonces el pueblo hubiera hecho lo que quería y luego no hubiera podido culparse a nadie, porque al no haber ley, si no hay ley, no se le puede inculpar a nadie de pecado. Entonces, la ley no tiene el propósito de salvar, de transformar. La ley lo único que tiene es el propósito forense de declarar culpable al que ha cometido un error. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, por eso es que yo no logro entender por qué hay religiones hasta el día de hoy que insisten en vivir en el antiguo pacto. La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es crucial, hermanos. La diferencia consiste en el espíritu. La obra del espíritu se suma a el nuevo pacto y a las consecuencias del nuevo pacto.
Entonces, mientras que la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Por qué en Ariel no hay fruto? Bueno, porque está demasiado enfocado en la letra. No es porque él sea hipócrita, que quiera jugar con Dios de lunes a sábado y el domingo se quiera poner a cuenta. No. El problema es que su énfasis está demasiado hacia la religiosidad, hacia la letra, hacia el cumplimiento de la ley. Él no quiere quedarle mal a Dios y él está apuntando porque precisamente quiere llevar cuenta de aquello de lo cual debe pedir perdón. El problema es que no se da cuenta que mientras que está enfocado en registrar todos sus errores, eso le resta tiempo, energía y libertad para poder vivir en gozo, para poder alabar a Dios en la plenitud, no solamente cuando va al culto, pero poder alabar a Dios con su estilo de vida. Ahora la reflexión de la historia es que esta historia de Ariel no es nueva. En realidad ya en el primer siglo iglesias enteras habían quedado atrapadas en ese vaivén. A los Gálatas, Pablo les pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Cuando Pablo pregunta a los Gálatas que si han comenzado por el Espíritu, ahora quieren acabar en la carne, nosotros tendemos a creer que Pablo lo que está regañando a los Gálatas es de que ellos quieren ser lujuriosos o carnales, como en el término que nosotros entendemos carnal. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, ahora vais a acabar por la carne, no se refiere a que ellos quieren andar de borracho, o que quieren andar de adúltero o fornicarios. No. Pablo está hablando entre la carne y el espíritu, son sinónimos de la ley o la gracia. Cuando Pablo les dice que si han comenzado por el espíritu es porque ellos fueron, obviamente, cristianos que entraron a el evangelio creyendo en la gracia de Cristo, obedeciendo el evangelio a través del bautismo, pero luego los judaizantes, que ese es el problema en el trasfondo de Gálatas, los cristianos de origen judío están queriendo persuadir a los cristianos de origen gentil, que no vivieron bajo la ley de Moisés, los están queriendo obligar a pasar por el filtro de la ley, a circuncidarse aunque sean hombres adultos, a observar la ley, a guardar el sábado. Entonces Pablo se dirige a ese bloque de hermanos en Galacia que eran cristianos de origen gentil, que estaban dejándose persuadir por los judaizantes, cristianos de origen judío, y estaban comenzando incluso a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Entonces, cuando Pablo le dice, ahora vais a acabar por la carne, no es que ellos quieren andar de pecadores, es que ahora quieren justificarse por medio de las obras de la carne a través de las obras de la ley. Es decir, les recuerda la vocación misma del Evangelio. Para libertad nos hizo Cristo. Estad pues firmes en esa libertad con que Cristo nos liberó. Donde el Espíritu gobierna, la vida en Cristo no se reduce a multas canceladas, sino que florece. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, según la versión. Permítanme, ¿hay alguien queriendo entrar a clase? Entonces, bueno, esos son los frutos del Espíritu. El resultado de andar en el Espíritu es distinto a la obra de la carne. El resultado de andar en el Espíritu es lo que ya hemos leído, la lista de los 9 rasgos del fruto del Espíritu. Amor, gozo. Mire, ¿cuál era el problema de Ariel? Que por estar enfocado en la letra, se había olvidado del gozo. Entonces, Ariel era ese cristiano que es perfeccionista, que quiere cumplir a cabalidad con todo y que quiere quedar bien, pero que cuando alguien se equivoca, entonces Ariel lo sanciona, Ariel lo queda viendo con mal ojo. Ariel se pone enojado porque alguien llegó tarde al culto, por ejemplo, mientras que él llegó incluso antes de la hora de empezar. Ariel se molesta con aquellos que, no estoy diciendo que esté bien, no está bien, digamos, por ejemplo, que alguien eche un billete roto en la ofrenda, pero tampoco está bien que usted, que no echa billetes rotos, se enoje contra el que lo echó. El amor supera o incluso cubre multitudes de pecados. Obviamente necesitamos enseñar a la iglesia cómo ofrendar y al aprender, entonces no van a seguir echando billetes rotos, pero esa corrección no debe ser con enojo, debe ser con amor. Hermano Eliezer, Entonces, lo de Ariel no era un celo espiritual, porque hay muchos ¿perdón? hermanos y eso no está mal. Es un celoso que cuidan la Ah, un iglesia. celo espiritual. Entonces, no podemos confundir lo de Ariel con un celo espiritual.
Es que yo siento que estábamos confundiendo el ejemplo de Ariel con hipocresía, por eso hice el comentario. Yo no creo que Ariel fuera un cristiano hipócrita, que quiere tener una vida escondida de Dios de lunes a sábado y el domingo quiere ponerse a cuenta. Al contrario, Ariel sería más o menos como la actitud de los religiosos del tiempo de Jesús, que queriendo observar cada aspecto de la ley, se han vuelto dogmáticos. Y el problema con eso es que se olvidan de la plenitud. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Y otra cosa, Juan Carlos, porque realmente cuando yo hablo del término religiosidad, es que son hermanos espirituales, pero que caen ya se pasan de la raya, por así decirlo, y ven en todo pecado y eso, entonces se extralimitan y entonces se va a lo que es la misericordia, la compasión, la tolerancia. El término de Ariel ya yo lo comprendí 100%, pero que a veces también nosotros queremos ser tan espirituales que se va a lo más importante, que es la compasión, el amor hacia los Mm, hermanos. ujú, exacto. Ahora vean ustedes que en términos de Ariel, el asunto sería menos casillas que marcar y más Cristo. O sea, el problema de Ariel es que vivía en un checklist, el término en inglés que quiere decir que estar tratando de ver si me porté bien en esto, si hice esto mal, si hice esto bien. ¿Qué les parecería a ustedes? Tratemos de pensar en esto. ¿Qué les parecería a ustedes la relación de los padres para con sus hijos si solo viviéramos en aspectos de checklist? Si solo viviéramos tachando lo que hacen mal o lo que hacen bien. Si viviéramos poniendo un cheque cuando lo hacen bien o una X cuando lo hacen mal. ¿Cómo sería la relación de un padre o una madre con su hijo si solo viviera enfocado en las acciones de su hijo, así como un checklist? Creo que sería una relación muy fría, una relación muy escueta de amor, carente de amor. Al contrario, cuando nosotros tenemos hijos, y yo que tengo tres, para ustedes los que me conocen, a veces, y como decía mi hermano Eliezer ahora, a veces uno necesita más misericordia que justicia con los hijos, porque si uno solo fuera justo con los hijos, entonces obviamente habría esa carencia de amor. Y es precisamente lo que Cristo siempre señalaba sobre los religiosos, que ellos estaban siempre como un checklist, queriendo estar viendo si las personas cumplían o no cumplían con el mandamiento. Y recordemos que ellos ya tenían una tradición oral que se había vuelto tan autoritaria como la ley escrita para ellos, especialmente los fariseos y los escribas, que son a los que Jesús más regaña, más critica, porque precisamente estaban queriendo imponer cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos querían llevar, porque eran tan complejas, tan perfeccionistas, eran tan dogmáticas, eran tan pesadas. Y la vida cristiana no es eso. Cristo no pretende que nosotros entremos a Cristo, que nosotros entremos a Él, a la salvación, para que si venimos cargados del pecado, ahora estemos cargados con la religión. Cristo no pretende eso. Al contrario, la invitación de Cristo en Mateo 11, 28 al 30 es: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, ¿sí o no? Que yo los quiero hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo dice? La consecuencia. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A quiénes Jesús dijo esas palabras? A la multitud, perdón con la palabra, a la multitud que estaba harta del dogmatismo y la religiosidad de los fariseos y los escribas. ¿Qué ocurre? Cristo ve a un pueblo que está en realidad hastiado de tantas leyes y de tanta carga, y los ve tan oprimidos, los ve tan ofuscados por parte de los escribas que le enseñaban que tenían que guardar esto así, 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 un checklist. Entonces las personas no se concentraban en el gozo, en la plenitud, sino que estaban tan hastiadas de esa vida que entonces Jesús sabía que estaban cargados y Él los invita a venir a Él para encontrar descanso. La vida en Cristo no tiene que ser una carga más. La diferencia entre no ser cristiano y ser cristiano no es cambiar de carga. La diferencia es que Cristo quiere quitarme la carga para que entonces yo ahora pueda caminar ligero. Y cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y entonces alguien pensaría, ve, ahí Cristo quiere que yo cargue un yugo.
Sí, pero ¿qué tipo de yugo? Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esa es la intención de Cristo, darnos reposo, no ponernos otra carga igual o peor que la de los fariseos. Jesús contó otra escena que también podría llevar el nombre de Ariel. Fíjense ustedes, aunque quizás no lo habíamos relacionado, pero este es una buena comparación. Aunque la escritura lo llama el hermano mayor, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, ese hermano mayor obedecía de puertas para afuera. Sin comunión con el Padre y midiendo siempre su religiosidad. La estaba midiendo en raciones y salarios. Le dice al padre, recuerdan cuando viene de regreso el hijo pródigo y el hermano mayor está enojado con el padre porque lo recibe con amor, lo recibe con misericordia e incluso celebra que haya regresado. Le dice el hijo mayor al padre, he aquí tantos años te sirvo. Y el padre le responde con el corazón del evangelio, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lucas 15, 29 al 31. El hermano mayor vivía en casa como si estuviera lejos de casa, sin gozo, sin misericordia, sin fiesta. No festejaba que su hermano había vuelto. No entendía que la salvación no es solo dejar en cero la deuda. Oiga bien, que eso fue lo que hizo Cristo al morir en la cruz por nosotros. Sino que la salvación también consiste en entrar a la comunión donde el carácter del Padre se forma en los hijos. El hermano mayor no había entendido ese aspecto como muchos de nosotros no hemos entendido ese aspecto. Algunos comentaristas bíblicos, al comentar esta parábola del hijo pródigo, señalan, esto es un comentario agregado al material, señalan que la figura del hijo pródigo, perdón, que la figura del hijo mayor, del hermano mayor, es en realidad la razón por la cual Cristo cuenta esta parábola. Queremos decir que aunque Cristo está describiendo cómo es el reino de los cielos y cómo es el amor del Padre hacia los perdidos, una parábola, aunque es una enseñanza paralela, eso quiere decir parábola, es un ejemplo que se pone a la par de una enseñanza que se quiere dar para ilustrar. Tendemos a maximizar, a profundizar en la actitud del Padre y en la actitud del Hijo. Y casi siempre que he escuchado un sermón o una enseñanza sobre la parábola del hijo pródigo, el énfasis está ahí, en el padre y el hijo pródigo. Y muy pocas personas ahondan en la actitud del hermano mayor. Pero comentaristas bíblicos muy respetados señalan que la razón de ser de esta parábola es precisamente la actitud del hermano mayor. Porque a quienes tenía Jesús enfrente principalmente y contra quienes iba la parábola era contra los fariseos y los escribas. Que si recordamos el contexto del capítulo 15 de Lucas, es que los escribas y los fariseos están enojados contra Jesús porque está comiendo y está juntándose con las prostitutas, con los ladrones, con los pecadores que eran los marginados de la sociedad. Entonces ellos están enojados contra Jesús por la actitud de fiesta que él hace con ellos. Así que al contar la parábola del hijo pródigo, en realidad Jesús está yendo directamente y de frente en contra de los fariseos y los escribas, los religiosos. El hermano mayor vivía en casa, pero estaba como si viviera lejos. Él siempre estaba haciendo énfasis en sus obras como raciones o salarios, pero no se había dado cuenta que la situación era gozarse con el Padre. Y en la vida cristiana, el punto es que cualquiera que represente al hermano mayor tiene que entender que la salvación no solamente es que la deuda nuestra se viene a cero con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, sino que también la salvación consiste en una comunión con el Padre. Ya lo vamos a ver más adelante en el versículo cuando Jesús oró, que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por eso este capítulo 4 de nuestro curso comienza con una afirmación sencilla pero radical. La salvación no es solo absolución de nuestras culpas o de nuestro pecado, sino que consiste en una transformación verificable. ¿Verificable a través de qué? A través de los frutos de arrepentimiento que, por ejemplo, Juan el Bautista señalaba, ¿se acuerdan? Venían, dice el Evangelio, venían muchos fariseos, muchos religiosos venían a Juan el Bautista para ser bautizados por él. Pero intuyendo Juan el Bautista que ellos lo hacían hipócritamente,
les señaló: ¿quién les ha enseñado a huir del juicio venidero? Y también les dijo, o lo exhortó diciendo, que ellos debían de tener frutos dignos de arrepentimiento. No solamente era cuestión de ser bautizados por él, es que al entrar a la salvación, uno lo que necesita también es una transformación que sea verificable a través de nuestros frutos. Es Dios, la salvación es Dios rescatándonos de la esclavitud del pecado y capacitándonos para la comunión con Él. Una comunión que se ve en el carácter, en las relaciones y en las decisiones. Y esta última palabrita a mí siempre me llama la atención, el asunto de las decisiones. Los cristianos, muchas veces, aunque tengamos muchos años en la iglesia, tomamos decisiones a veces que no reflejan nuestro conocimiento de la palabra o que no reflejan que en realidad estemos siendo transformados por el Señor. ¿El problema cuál es? Que a veces tomamos decisiones que van directamente en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida, y cuando enfrentamos las consecuencias, somos buenos a preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí o no? Y tendemos a enojarnos contra Dios, tendemos a echar la culpa a Dios de lo que nos pasa, tendemos a alejarnos de la iglesia. Y no nos damos cuenta que la vida cristiana no solamente es ir a la iglesia a la hora del culto y regresar a casa después del culto. Que la vida cristiana es un estilo de vida. Que la vida cristiana y la salvación se refleja en nuestro carácter, en cómo nos relacionamos con las personas y también en cómo tomamos nuestras decisiones cada día. La Biblia lo dice sin rodeo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando ya venimos a Cristo y cuando ya entramos a la salvación, ahora somos una nueva creación de Dios. Ahora somos totalmente nuevos. ¿Y cómo es que somos totalmente nuevos? Ya lo vamos a explicar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Según a los Corintios 5:17, un versículo completamente conocido por nosotros y de los más famosos en el tema de evangelismo. Ahora, esta vida nueva cumple la promesa profética. Cuando el Señor dice en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. O sea, la intención del nuevo pacto es la misma que del antiguo, que nosotros vivamos en la ley de Dios, que vivamos en los estatutos del Señor. Pero la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es que ahora el Señor nos capacita, o mejor dicho, nos ayuda con un plus significativo al cambiar nuestro corazón y también al poner el espíritu nuevo dentro de nosotros, que es en realidad el encargado de esa transformación que se supone trae la salvación a nosotros. Entonces, se establece desde el inicio la dirección entera de nuestra existencia, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8. Y ese, por gracia somos salvos, pero también dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí es donde el cuaderno de Ariel o la libretita de Ariel deja de ser registro de multas y se vuelve diario de gratitud. Es un menos yo y más Cristo. Es menos culpa, pero más comunión con el Señor. Menos checklist, menos listas, pero más frutos. Aquí empieza de verdad la vida. Nos damos a entender. Porque el problema de Ariel, decíamos, es que no estaba viviendo en el espíritu, estaba tan enfocado en la letra, estaba tan enfocado en cumplir, estaba tan enfocado en no faltar, que en realidad se daba cuenta de que llegaba a la cena del Señor, reflexionaba sobre sus pecados, sobre sus culpas, pedía perdón y sentía que la cena del Señor, me encantó el comentario de mi hermano Henry, el esposo de nuestra hermana Lisanka, porque él señalaba acertadamente que la cena del Señor no es la hora para pedir perdón, hermanos. Y estoy seguro que a veces nos cuesta entender esto porque así hemos sido enseñados tradicionalmente. Se nos ha enseñado que antes de la cena incluso hay iglesias, y perdón si ustedes tienen esta práctica, pero a mi criterio y bíblicamente no es necesario ni está bien la práctica de hacer una oración de reconciliación antes de la cena del Señor. Porque esa práctica simplemente es el resultado de una mala interpretación de cuando el apóstol Pablo dice comer o beber indignamente la cena del Señor.
y probablemente con esto me salga un poquito del tema, pero quiero comentarlo, si me lo permiten. El término indignamente no es un adjetivo, es un adverbio de modo. La diferencia es que nosotros interpretamos el versículo como que la persona tiene que ser digna para tomar la cena del Señor, en cuyo caso, ninguno de los que está ahí presente a la hora de la cena del Señor, ni siquiera quien está presidiendo la cena o el predicador de la iglesia, sería digno, porque todos somos indignos porque todos faltamos, solo que unos de una manera y otros de otra. Pero el domingo, cuando estamos presentes en el culto, no hay quien pueda levantar la mano y decir yo estoy libre de culpa o libre de pecado durante toda esta semana que acabó ayer sábado. ¿Por qué? Porque ya comprendemos que hay tantas maneras de pecar, no solamente pecamos con acciones, pero incluso pecamos de omisión, pecamos de palabra. Entonces, al haber tantas formas de pecar, tenemos que ser sinceros y reconocer que llegamos el domingo al culto y ninguno de nosotros llega libre de pecado. Sencillamente tenemos que comprender que la obra de Cristo y que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados cuando vivimos en comunión con el Padre, cuando vivimos en la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que al interpretar indignamente como un adjetivo, nosotros hacemos sentir a los hermanos indignos diciéndole, si usted reconoce que ha pecado, entonces pase a hacer la oración de reconciliación para que pueda tomar la cena del Señor y no coma ni beba juicio para sí. En todo caso, hermanos, si tenemos la práctica de hacer una oración de reconciliación antes de la cena del Señor, deberíamos, y algunos hermanos se ponen en pie para pedir la oración, en todo caso deberíamos ser todos los que pidamos la oración. Porque no porque aquel, digamos, cayó, tenía problemas con el alcoholismo y entonces 2 noches antes se emborrachó, él no es más pecador que el que mintió en la semana, ni es más pecador que el que le ofendió a su esposa el viernes, ni él es más pecador porque se emborrachó que aquel que olvidó hacer algo que estaba bien y sabía que estaba bien hacerlo y aún así no lo hizo. Porque todos somos culpables en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sencillamente lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Corinto es que el modo en el que ellos están tomando la cena del Señor, recuerden que un adverbio significa el modo en el que se hace la acción del verbo. Entonces, Pablo lo que quiere decir es, tomar y comer la cena del Señor indignamente significa la manera en que lo vamos a hacer. Indignamente no es el adjetivo que tiene que ver conmigo. Indignamente es el modo en el que voy a tomar la cena del Señor en ese momento. Si yo voy a tomar la cena del Señor de una manera agradecido, como me encanta el término católico para la cena del Señor, que es una Eucaristía, que también es bíblico. La cena del Señor también es una Eucaristía, porque es una acción de gracia. Si voy a recordar, si la cena del Señor tiene como propósito principal hacerlo en memoria del sacrificio de Cristo por mí, ¿qué mejor forma de recordar lo que Cristo hizo por mí que agradeciendo aquella obra? Entonces, la cena del Señor es más una Eucaristía que un momento de ponerse a cuenta con el Señor para pagar las culpas. Ariel estaba tomando la cena del Señor y a la hora de revisar su libreta estaba interpretando indignamente como indigno. Lo estaba interpretando como adjetivo y no como un adverbio. De acuerdo con lo afirmado por Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, un texto que ya citamos, la salvación no consiste en un mero trámite que nos concede un estatus salvo y ya. Eso no es simplemente la salvación. Bueno, ya soy bautizado, ya estoy en la salvación y ya, punto. No, en realidad es una obra dinámica y entendemos el término dinámico, ¿no? Es una obra que no es estática, sino que es dinámica. Es una obra dinámica de Dios que nos rescata de la esclavitud del pecado y nos introduce en la comunión con Él con resultados observables en nuestro carácter, en las relaciones y en las decisiones. Lo que ya decíamos. A manera de resumen, la salvación es cumplida en Cristo. Esta gracia no solo perdona, sino que transforma. Así, la confesión clásica, cuando dice, por gracia sois salvos, para buenas obras,
describe tanto el fundamento de la salvación como la dirección que lleva el camino de la salvación. Es una dirección visible en la vida del creyente. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Obviamente es una dirección progresiva, no es instantánea, no es un efecto transformador instantáneo. De eso hablábamos la otra vez cuando hablábamos de santificación, que es la santificación es posesional en el bautismo. Cristo nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, dice Colosenses 1:13. Entonces venimos a ser parte del reino de Cristo, el reino de la luz. Eso es santificación posicional. Cuando nos bautizamos, entonces ocurre eso. Pero ahora la salvación también es progresiva en nuestro carácter, en nuestra manera de comportarnos, en nuestras relaciones. Y nuestra manera de comportarnos no es una causa de nuestra salvación, sino es una consecuencia de que somos salvos. En la misma línea de pensamiento, dice, Michael Lawrence subraya que la conversión no es meramente una decisión verbal. No es simplemente que la persona dice, bueno, yo quiero ser salva. No es simplemente una conversión que es una decisión que la tomo solo del diente al labio o verbalmente, sino que es un nacimiento espiritual. Juan 3:5, ¿se acuerdan? Las palabras de Jesús con Nicodemo. Es un nuevo nacimiento espiritual que se verifica a través de los frutos, porque lo que ocurre adentro se verifica afuera. Dios crea un pueblo nuevo al darle vida nueva. La evidencia no es perfección instantánea, sino dirección transformada. No es que nosotros pasamos a ser perfectamente santos o 100% santos de un día a otro. Hoy nos bautizamos en la noche y ya mañana soy completamente perfecto. No, pero cambia el rumbo de nuestro andar. Como a mí siempre me gusta ejemplificarlo de esta manera. La vida es simplemente como un camino en el cual yo puedo tomar una de dos direcciones. Es un solo camino, pero tomo una de dos direcciones. O camino hacia Dios o camino en contra de la dirección de Dios. Yo decido si estoy caminando de frente para llegar a la vida eterna o decido si le doy la espalda a Dios y entonces estoy caminando hacia mi condenación. Cuando Cristo me toma, cuando en la santificación posesional, cuando soy bautizado, entonces Cristo me traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sí, pero también lo que ocurre es que la palabra arrepentimiento significa un giro, y no un giro de 360 grados, como algunos dicen, sino que es un giro de 180 grados. Porque mire, 360 sería regresar al mismo punto. Y la intención no es esa. La intención es que estoy de espalda a Dios y entonces reconozco que estoy mal, hago un giro de 180 grados y entonces me pongo de cara a Dios para ahora caminar en su voluntad. Dejo de caminar hacia la condenación para caminar hacia la salvación. Y no es porque yo tenga que ganar la salvación, sino que ahora estoy en el camino de la salvación que me conduce directo a la vida eterna. Esta precisión nos ayuda a distinguir entre profesiones nominales y la realidad de una nueva criatura. La gracia que salva es la misma que reorienta la vida hacia Dios y hacia su santidad. La falta de comprensión de esto tan sencillo que estamos explicando ahora es lo que tiene a muchos cristianos en una esclavitud religiosa, que no comprenden que simplemente ahora ya están camino hacia la salvación, camino hacia la vida eterna, en el camino de la salvación, pero con dirección hacia la vida eterna, y creen que tienen que ganar por sus propios méritos la salvación, al igual que los judaizantes. Entonces están enfocados en un checklist, pensando si ya salí a evangelizar esta semana, si ofrendé exactamente lo que había dispuesto en mi corazón, si llegué temprano al culto, si no me levanté a la hora de la prédica, si estaba poniendo atención a todos los actos de la adoración, si estoy cumpliendo con tal o cual mandamiento. Hermanos, si la vida cristiana la vivimos a manera de checklist, a manera de verificar si nos estamos portando bien en todo lo que el Señor quiere, se nos va el gozo. Se nos va el gozo. No se trata de eso. El Señor no quiere que estemos como Ariel. El Señor quiere que nos dejemos llevar por el Espíritu para gozar la plenitud que Él nos tiene preparada a nosotros. Parker, aquí le faltó la R, me parece. Al enmarcar el evangelismo dentro de la soberanía de Dios, él trata de evitar el doble escollo de la autosalvación y el quietismo. Oiga bien, autosalvación.
Si estamos hablando en qué consiste la salvación, tenemos que decir también en lo que no consiste la salvación. Una autosalvación. Dios es quien da vida y produce fruto en nosotros. Por eso dice que la obra de la carne, que es la obra Chao, nuestra, la que obra de la vaya carne bien, produce diga, te una cosa, cuide. mientras que el fruto del Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, entonces nos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nos enfocáramos más en el fruto del Espíritu que en las obras de la carne, entonces viviríamos en plenitud, porque ese es el propósito del Espíritu, ayudarnos a vivir en plenitud. Nuestra responsabilidad es predicar a la hora de la evangelización. Nuestra responsabilidad es predicar, orar y obedecer, esperando en su obrar. Cuando yo predico el evangelio a una persona, no soy el encargado de transformar a esa persona. Yo solo soy el mensajero, solo soy el encargado de predicarle y tratar de exponerle el evangelio en plenitud y sin deberle nada. Yo mismo tengo que estar seguro del evangelio que predico para que a la hora de predicarlo lo pueda hacer sin impedimento y lo pueda hacer sin restricciones. Tengo que predicar el evangelio pleno, el evangelio de la gracia, obedeciendo el evangelio a través del bautismo. Luego, nuestro deber es sencillamente orar por esa persona y esperar que Dios haga la obra de transformación en ella. Esta perspectiva nos permite afirmar sin ambigüedades la evidencia visible de la salvación, sin atribuirla al mérito humano. Es gracia eficaz que crea y sostiene la nueva vida. El problema de muchos que predican el evangelio, a veces siento yo, es que se esfuerzan tanto por predicar el evangelio de una manera tan vehemente, tan eficaz, tan efectiva, de una manera tan perfecta, tan bien articulada, los versículos bien explicados. Se esfuerzan tanto en lo que ellos hacen que se les olvida un poquito que el fruto de arrepentimiento en esa persona es obra del Espíritu Santo y no mía como predicador del Evangelio. Es el Señor el que a través de su gracia eficaz va a traer arrepentimiento en el corazón de la persona. Mi deber sí es predicarle, pero no es mi deber transformarlo. Finalmente, Sinclair ofrece el marco neumatológico, o sea, espiritual, decisivo. Él dice que es el Espíritu Santo quien aplica la obra de Cristo. Es el Espíritu Santo quien une al creyente con él y forma su carácter. Obviamente, eso es lo que Pablo nos explica, porque Pablo es probablemente el escritor del Nuevo Testamento que más desarrolla la teología de la neumatología. Quiere decir la teología que habla sobre la obra del Espíritu Santo. Por eso, hablar de salvación como transformación verificable es hablar en rigor de la vida en el Espíritu prometida en Ezequiel. Si yo predico el Evangelio a una persona y estoy hablando de la salvación estoy estudiando de la salvación con esa persona, necesito de manera inalterable explicarle y hablarle también de lo que significa la vida en el Espíritu, que era una promesa que ya Dios había hecho desde su profeta Ezequiel, que se inaugura por medio del Evangelio y que es discernible en el fruto que el Espíritu produce en quienes han sido reconciliados con Dios. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, Gálatas 5:19. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En síntesis de toda la primera parte de esta sesión, la salvación consiste en ser hechos nuevas criaturas, ¿sí o no? Eso es por gracia. La gracia es lo que nos hace nuevas criaturas, pero además cumple la promesa de un corazón nuevo en nosotros. Lo que Cristo logró, lo que el Espíritu aplica, y esa aplicación crea una conversión verificable en dirección y fruto bajo la soberanía de Dios que causa y garantiza la obra mediante la presencia personal del Espíritu Santo que conforma la vida a Cristo. Por eso, comprender, cuando nosotros predicamos el Evangelio y mencionamos Hechos 2:38, no solo se trata de mencionar Hechos 2:38 como un requisito más. Cuando le decimos a una persona arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y para recibir el don del Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo no solamente es un requisito más o un beneficio más,
como un agregado, sino que es necesario ahondar en la idea de que ahora la persona va a tener la compañía del Espíritu Santo. Sin temor a equivocarme, podría decir que muchas veces, quizás la principal carencia en nuestra predicación evangelística es la carencia del tema del Espíritu. Y por eso logramos convencer a una persona de pecado, logramos que la persona se bautice, pero probablemente sea por la carencia de la neumatología, por la carencia de mencionar al Espíritu Santo como parte o como el autor principal de la obra de transformación que ahora esa persona va a experimentar, como el principal compañero que ahora esa persona va a tener. Probablemente esa sea la principal razón por la cual la persona se bautiza, pero no persevera en la gracia. Porque comprendió la gracia, ok. Comprendió el sacrificio de Cristo, ok. Comprendió que no podía salvarse a sí mismo, está bien. Pero luego no comprendió cómo vivir en la salvación. Comprendió la salvación, pero ahora no entendió cómo vivir en ella. Y tenemos que ser sinceros en que nadie puede permanecer en la salvación sin la obra del Espíritu Santo. Por eso estamos diciendo que, como dijo Ferguson, dice, hablar de salvación como transformación verificable es hablar en rigor de la vida en el Espíritu prometida en Ezequiel. Ya era una promesa y además es uno de los resultados y beneficios que obtenemos al creer y obedecer en el Evangelio. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora, hermanos, antes del siguiente punto que dice conocerle transforma? Conocer a Dios y contemplar su gloria. Tienen todo el derecho de refutar alguna idea, hermanos, que yo haya Sí, dicho y con la que no estén de acuerdo. quedé con una duda con relación a la mesa del Señor. Tú no me Ajá, mi hermano. observaste cuando levanté la mano. Con No, relación, no, perdón, hermano. sí, yo Perdón, hermano. entiendo que participar de la mesa del Señor no solamente es el domingo. Yo soy lo que pienso que desde el lunes la vida cristiana es una preparación del proceso de santificación. Pero tengo una duda. Imagínate que un hermano, Dios nos libre, golpea a su esposa el sábado. Y esa persona, tú entiendes que está apta para participar de la mesa del Señor, porque ahí él está, para mí es un grave pecado. Explica. Interesante. Interesante. Note usted cómo usted mismo hizo un adjetivo calificativo de la palabra pecado. ¿Qué dijo usted? Un grave pecado. Exacto, Porque, hermano, sí, a ver, hay una cosa que nos cuesta, y lo digo porque a mí también me ha costado tanto entender. En el corazón de Dios no hay diferenciación de pecado, o sea, no hay, como quien dice, este es un poquito más perdonable que este otro, o este es un poquito más grave que este otro. ¿Por qué? Porque Cristo pone junto al adulterio la mentira, por ejemplo. Y menciono la mentira porque es de esas cosas que todos cometemos. A veces incluso algunos lo tienen como práctica, lo cual no está para nada bien. Pero vaya, nadie aquí podría decir yo nunca he mentido. Entonces, tendemos a ver la mentira como algo común, como algo sencillo, como una canita. Tendemos a ver la mentira como si fuera una canita en mi cabello negro y ser borracho sería como tener todo el pelo canoso. Tendemos a ponerles niveles o niveles de gravedad a los pecados y creo que la situación con eso está conectada de los vestigios del catolicismo en el cual tal vez algunos de nosotros crecimos. Yo fui católico y el catolicismo es el que hace eso. Pero bíblicamente, al yo leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, el Señor pone a la par de la idolatría, porque recuerden que el primer mandamiento del Decálogo de Moisés tiene que ver con idolatría. A la par de la idolatría, el Señor también pone honra a tu padre y a tu madre. O sea, deshonrar al padre y a la madre es tan pecado para Dios como deshonrarlo a Él a través de la idolatría. Mentirle a mi esposa es tan grave como adulterar contra ella. No sé si me voy dando a entender. Entonces, a partir de ahí, quiero contestar directamente su pregunta y le agradezco, hermano, que tenga la confianza de hacérmela. Ahora, supongo que si tiene la confianza también va a aceptar mi respuesta. amén, amén.
yo creo que esa persona definitivamente necesita arrepentirse de lo que ha hecho. Y cuando digo arrepentirse, no es simplemente decirle a la esposa perdón porque lo hice y capaz dentro de una semana o un tiempo lo vuelve a hacer. Porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, recordemos. Si yo cambio la manera de ver mi pecado, entonces yo también cambio mi actitud. Si a mí me criaron, por ejemplo, pensando de que el hombre tiene que ser dominante sobre la mujer y de ahí tengo esa actitud machista e incluso agresiva de golpear a mi esposa, entonces el problema no es tanto la acción como el entendimiento de esa acción. Que tenemos que entender la raíz de los pecados. Entonces, ese hombre lo que necesita arrepentirse no es tanto, claro, necesita arrepentirse y pedirle perdón a su esposa del daño que le hizo, pero de lo que él necesita arrepentirse es de su manera de pensar en cuanto a las mujeres. Tal vez a él lo crearon así, de una manera machista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese hermano, porque yo lo sigo considerando mi hermano, aunque haya golpeado a su esposa, ese hermano necesita arrepentirse delante del Señor, delante de su esposa, pero no es indigno de tomar la cena del Señor. Porque en todo caso, si quisiéramos pensar que él es indigno, también yo lo sería por haberle mentido a mi esposa. El domingo que llegamos ahí a la mesa del Señor, el que golpeó a su esposa el sábado es tan pecador como el que le mintió a su esposa. Digamos que yo salí y, digamos, no fue que me fui con otra mujer, pero me tardé mucho más tiempo porque me quedé platicando con alguien. Y luego resulta que regreso a casa y le hago una mentira a mi esposa para tratar de justificar mi tardanza. Le digo, no, es que me ponché y entonces me ponché significa que se me dañó la llanta del carro. Entonces tuve que pasar por una llantera, una vulcanización, como le llaman en su país, y ya mentí. Yo no soy menos pecador que el que golpeó a su esposa, según la ejemplificación que hacía de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto es que la persona, y yo incluso estaba enseñando en la iglesia este tema, porque notamos que hay hermanas, de hecho tenemos una hermana, es un caso específico ella, una hermana que viene a la iglesia por años, hermanos, ella viene a la iglesia por años, o sea, es de esas cristianas que tiene décadas en la iglesia, pero ella no toma la cena del Señor desde hace, yo creo que solo la tomó recién bautizada. Y una vez, en amor, yo me atreví a acercarme a ella. Claro, ella sabe que yo la amo porque yo también se lo digo, se lo expreso en acciones concretas, verbalmente. Entonces, sintiendo mi amor y mi sinceridad, yo me acerqué a ella y consulté la situación, ¿no? Ella me explicó lo que pasaba. Ella me dijo que es que ella tiene una práctica, que ella hace algo que sabe que no está bien, que lo hace de manera regular, que ella sabe que no está bien y que por eso ella no se siente digna de tomar la cena del Señor. Una vez más regreso a la mala interpretación del término indignamente. Ella no se siente digna. Obviamente así la enseñaron a ella en la iglesia cuando ella se bautizó. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice, hermano, yo no quiero comer juicio y tomar juicio para mí, dice, por eso no tomo la cena del Señor. Con mucha sabiduría traté de explicarle que si ella viene a la iglesia, oiga, por favor póngame atención en esto y tienen todo el derecho de diferenciar conmigo. Pero yo le hice notar a ella esto. Adorar al Señor es adorar al Señor íntegramente. O sea, si yo vengo a la iglesia el domingo es porque quiero participar de todos los actos de adoración, porque eso sería adorar al Señor. Faltar a alguno de los actos de la adoración sería casi igual a no adorar. O sea, si yo vengo, por ejemplo, al culto y yo digo, quiero adorar al Señor, pero a la hora de la alabanza no disfruto la alabanza porque estoy chateando con alguien, alguien de trabajo, con el jefe, le estoy explicando que no puede terminar el trabajo, porque estoy conversando con el compañero, porque estoy distraído con una situación u otra, y esa es mi actitud permanente durante toda la alabanza, yo no alabé. Si no comprendo que la alabanza es parte de mi adoración, yo no adoré. Entonces yo le hice con amor también, ¿verdad? Y misericordia, le hice ver a ella y le digo, yo sé que usted viene a la iglesia porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que usted viene el domingo y de hecho es la que llega temprano, es de las que llega temprano. Yo sé que usted quiere adorar al Señor. Pero si usted tiene la actitud de no tomar la cena del Señor por tantos años, me temo, le dije yo,
que todos estos años hayan sido casi infructíferos en su vida espiritual. Y quizás precisamente esa sea la causa que no le permite liberarse de esa práctica pecaminosa que usted menciona. No sé si me doy a entender. O sea, yo le hice ver notar a ella que lo mejor que ella podía hacer era, claro, yo le digo a ella, no se trata de ser hipócrita con Dios, hermana, pero por favor, trate de pensar que la cena del Señor es parte de ese acto que hacemos de manera regular como iglesia para mantenernos en la comunión con Dios. Entonces, si usted ve, para mantenernos en la comunión con Dios y con la iglesia, yo le doy la palabra, hermana Lisanka, nos mantenemos en comunión con Dios y con la iglesia. Si yo no tomo la cena del Señor por un tiempo prolongado, yo no puedo decir que tengo comunión con Dios y con la iglesia, aunque venga temprano y aunque sea el último en irme. Yo le hice ver a ella que más bien probablemente el abstenerse de tomar la cena del Señor, a pesar de saber lo que ella hace, sea la causa que no le ha permitido liberarse de ese pecado. Y yo la invité. Yo le dije, bueno, ya usted probó esta manera por tantos años. Ya usted probó y usted dice, no, yo no tomo la cena porque no me he podido quitar este pecado. Y yo le dije, ya probó eso por muchos años. Trate de probar todo lo contrario. A pesar de que al inicio le cueste, tome la cena del Señor. Tome la cena del Señor para que usted sienta que tuvo comunión con el Señor. Para que usted, al inicio le va a costar, yo sé, porque tantos años de tener la práctica de no tomarla. Entonces, tome la cena del Señor para que, si lo hace con esa intención de querer transformar su vida, para que probablemente la comunión con el Señor y con la iglesia le permitan liberarse de una vez por todas de esa práctica que usted menciona. Y bueno, noté después de algunos domingos de haber hablado con ella que sigue con la misma práctica de abstinencia. Hermano Eliezer, directamente le respondo su pregunta. Yo creo que esa persona necesita, no solo si puede o no puede, es que necesita tomar la cena del Señor. Claro, si él tiene la actitud de ser grosero con su esposa e incluso toda la noche del sábado y el amanecer del domingo no le sirvió ese tiempo para reflexionar que está mal, y él tiene una actitud prepotente, arrogante, que no quiere cambiar su forma de ser, que incluso justifica lo que hace, no es que esta mujer me provoca o es que esta mujer hace tal cosa. Si él tiene esa actitud, entonces obviamente eso cambia el escenario. Eso cambia el escenario porque obviamente esa actitud ni siquiera le abre la puerta a la comunión aunque él tome la cena. Pero si la actitud es distinta y si él tiene ciertas horas para reflexionar y quizás hizo una reflexión sincera, incluso le pidió perdón a la esposa o no le pidió perdón a la esposa por vergüenza antes del culto. Yo pienso, hermano, es mi opinión, por favor, no lo hagamos doctrina, es mi opinión que él no solo puede o no puede, sino que necesita tomar la cena del Señor. Porque si no, se le puede volver costumbre no tomarla y entonces al final, con el tiempo prolongado, lo que va a pasar es que el resultado de la comunión no va a afectar su vida espiritual, no va a haber una transformación. Ahora sí, hermana Lisanka, perdón. Hola, hermano. Sí, mi hermano Henry. Henry otra vez. Henry otra vez. Sí, yo digo Oye, Lisanka porque es el nombre del dispositivo. sí, sí, está bien. Sí, veo algo y he estado comentando también eso acá en la congregación. A veces decimos, oye, somos indignos. Y yo le digo, a veces digo, pero ¿y quién es digno? ¿Quién es digno? Es la misma pregunta que yo Entonces, hago. sí, porque dice también, ok, ¿y de qué está formada la iglesia? Pues de personas arrepentidas, de personas con pecadores, ¿verdad? Y eso de tomar la cena es igual que el que llega tarde y llega después que tomaron la cena ajá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste el domingo entonces cuando llegas tarde y no tomas la parte de la cena, que es lo principal? No, a veces no ofrendamos. Y es como usted dice, hay tres cosas que nos permite tener una conexión, ¿verdad? Y una adoración a Dios. Y justamente es eso, tomar la cena, ofrendar, alabarlo, tener esa alabanza. Otro comentario que quería agregar era con respecto anterior a esta parte, y me llamó mucho la atención lo que es Mateo capítulo 12, que lo estuvimos estudiando, del 1 al 8.
y me llamó la atención la parte que dice misericordia quiere, más no sacrificio. O sea, esa misericordia es que tiene que estar actuada hacia otros, ¿verdad? Hacia otros. Y justamente en el contexto hablaba, oye, estos están tomando las espigas el sábado, y lo decían los fariseos, están tomando las espigas, pero no se debe hacer, está prohibido. Y el Señor entonces empieza a comentarle, bueno, pero no vieron a David que lo hizo, no vieron a esta gente. Bueno, quería comentar era eso, pues, y me llamó mucho la atención esta parte de la cena porque yo pienso que sí la debemos de tomar y creo que es algo que después nos va a llamar la atención, oye, si la estoy tomando, debo dejar de practicar entonces lo que me impide que no la tome. Algo así. Gracias. Es precisamente mi punto. Gracias por el último comentario, hermano Henry. Es precisamente mi punto y es lo que me ha costado entender a mí. Que si yo me abstengo de tomar la cena del Señor porque me siento mal con algo, probablemente se me vuelva una costumbre no tomarla. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el resultado en mi vida espiritual de tomar la cena del Señor cuando lo hago de una manera plena, cuando lo hago de una manera consciente, es como decir, bueno, ya se me volvió costumbre, entonces ya no lo hago. Y cualquier cosa va a ser pretexto para no hacerlo. Me voy a sentir mal por cualquier una u otro motivo. Entonces al final no voy a tener el resultado. Entonces, ¿de qué me serviría estar yendo a la iglesia por años si no estoy teniendo verdadera comunión? ¿Cuál sería el propósito de seguir yendo a la iglesia? No sé si me doy a entender. Bueno, permítame avanzar un poquito más en el material por cuestión de tiempo y luego podemos tener otro tiempo de comentarios y preguntas. Dice, conocerle transforma, conocer a Dios y contemplar su gloria. Este punto es muy, pero muy fascinante en el tema de hoy. Porque obviamente la salvación, hermanos, no solamente es una situación forense, ya voy a explicar el término, no solamente es una situación forense en la que el Señor nos declara inocentes siendo culpables porque Cristo pagó nuestra deuda, sino que tiene que ver con precisamente lo que ya hemos comentado antes, es entrar a la comunión con el Padre. Al entrar a la comunión con el Padre, que era algo que el hermano mayor no quería hacer, no quería disfrutar junto al Padre de que su hermano menor había vuelto, entonces él no pudo transformarse. Entrar a la comunión es dejar que el carácter de Dios me transforme mi carácter. Dice el Señor Jesús en Juan 17:3, cuando estaba haciendo la oración por la unidad de los discípulos, esta es la vida eterna, dice él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el mismo Evangelio de Juan, Cristo explica lo que es la vida eterna y lo que es la condenación eterna. En el capítulo 3, en su diálogo con Nicodemo, Cristo dice, esto es la condenación, ¿se acuerdan? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, eso es en el capítulo 3. Y en el capítulo 17, ahora Jesús nos dice qué es, bueno, la oración que hace el Padre. Que nos dice en qué consiste la vida eterna. En conocer al Padre, el único Dios verdadero, y en conocer al Hijo, a quien Él ha enviado. Ahora bien, Jesús ora en un orden, poniendo al Padre primero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero obviamente ya nosotros sabemos que no se puede conocer al Padre sin atravesar al Hijo o sin pasar a través del Hijo. Porque Él mismo nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, nos dijo Jesús en Juan 14:6. Entonces, la forma de conocer al Padre es necesariamente es conociendo al Hijo. Y yo siempre le pregunto a la iglesia, bueno, ¿cómo conocemos al Padre? A través del Hijo. ¿Y cómo conocemos al Hijo? A través de las Escrituras. Y no solamente a través de los evangelios cuando vemos las enseñanzas y las acciones de Jesús, pero a través de las cartas paulinas, por ejemplo. Porque Pablo habla mucho sobre Jesucristo, sobre su obra, sobre su enseñanza. Aunque él no anduvo con Jesús de manera personal, no anduvo con Jesús como los otros discípulos, pero el Espíritu Santo, obviamente, inspirándolo, nos reveló a nosotros mucho sobre Jesús que no está en los evangelios. Incluso Pablo cita en Hechos capítulo 20
palabras de Jesús que no están registradas en los evangelios. Y esa enseñanza cortita de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, la recibimos en boca del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto, y no está registrado en los evangelios. Entonces, a Jesús lo conocemos a través de los evangelios, pero también a través de las cartas del Nuevo Testamento que nos hablan sobre él, sobre su obra, sobre su amor. Y todavía más, por ejemplo, en cartas como las de Juan o las de Pedro, que fueron discípulos que conocieron de cerca a Jesús. Y como dice Juan en su evangelio y también en las cartas, nosotros hablamos tocante al verbo de vida, a lo que nuestros ojos vieron, a lo que nuestras manos palparon. O sea, ellos eran testigos oculares, testigos primarios. Ellos no estaban hablando algo inventado, ellos estaban hablando con toda la vehemencia, con toda la autoridad de algo que habían visto por ellos mismos. Conocer a Dios no es un dato que archivamos, sino una realidad que nos invade y nos rehace. Qué interesante eso. No es como cuando guardo un archivo de Word. Por ejemplo, justo ahora al final de la sesión tengo que guardar este archivo en mi computadora y ahí queda guardado. Así no es conocer a Dios. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, según a los Corintios 3:18. La santidad cristiana, dice, no brota del voluntarismo. No es simplemente cuestión de buena voluntad. No llego a ser santo. Bueno, de hecho tengo que corregirme. No se trata de llegar a ser santo, es que ya somos santos. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra santo significa apartado. Sencillamente. Entonces, si ya Cristo me trasladó del reino de las tinieblas al reino suyo, entonces yo ya soy santo porque ya estoy apartado. Pero la santidad cristiana no brota de mi buena voluntad, sino de la visión del Dios vivo. Brota la santidad mía, no brota de que tanto me esfuerzo por portarme bien. Mi santidad brota de estar en conexión y en comunión con el Padre. Es el resplandor de su gloria reflejado en un corazón que lo contempla, que lo contempla. Por eso el salmista hace de la comunión su único deseo, cuando dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Padre todos los días, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmo 27:4. Por eso el Nuevo Testamento ata esperanza y pureza. Cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Si tenemos la esperanza de que Cristo va a regresar por nosotros, esa esperanza nos santifica. Pureza y esperanza se atan, se mezclan en esta doctrina del Nuevo Testamento. Permítame. Primera de Juan 3, 2 al 3. La santidad entonces no es un requisito para acercarnos a Dios. Quizá esto también sirva como respuesta, hermano Eliezer, sirva como respuesta a la pregunta. La santidad no es un requisito para acercarnos a Dios, sino que es el efecto de haber sido acercados a su gloria, según Hebreos 12:14. No llegamos a ser santos, o la santidad no está en nosotros antes de conocer y acercarnos al Padre, sino la comunión con el Padre nos hace santos. La comunión con el Padre es la que nos transforma. Este énfasis en contemplar a Dios como fuente de santidad ayuda también a ubicar debates recientes. Por ejemplo, dice el intercambio entre Wright y John Piper, que son escritores famosos de libros del Nuevo Testamento, pero también tienen libros de teología. El intercambio entre estos dos autores cristianos sobre la justificación nos recuerda que, aunque podamos matizar categorías forenses o participacionales, el Evangelio no se reduce a un veredicto externo ni a una experiencia interna aislada. El Evangelio es la realidad de Dios en Cristo, introduciéndonos en una relación que declara, adopta y renueva al creyente. Gilbert insiste en que la pregunta, ¿qué es el Evangelio?, debe mantener el eje en Dios, o sea, su santidad, nuestro pecado, la cruz de Cristo, la respuesta de fe. Porque solo un evangelio centrado en Dios genera vidas centradas en Dios. Ahí es donde yo siempre hago el énfasis, o mejor dicho, donde yo siempre estoy remarcando. Si mi predicación evangelística
enfatiza más el plan de salvación. Por ejemplo, si yo tengo 1 hora para predicar el evangelio a una persona, no voy a ocupar 50 minutos o 40 minutos de esa hora en explicarle el plan de salvación, porque en todo caso, en ese caso, estaría haciendo más énfasis en la obra de la persona que en la obra de Dios. Si nosotros notamos, cuando hablamos del plan de salvación, los textos que citamos, como Hechos 2:38, como Marcos 16:16, como Mateo 28:18 al 20, como Hechos capítulo 3, versículo 16 o 18, cuando dice arrepentidos y convertidos para que de la presencia del Señor vengan tiempos de 19. refrigerio. 19, perdón. Si nosotros notamos esos versículos que nosotros citamos a la hora de explicar el plan de salvación, que son los pasos 4, 5, 6, depende de cuál corriente siga usted, oír, creer, confesar, arrepentirse, bautizarse o incluso añadir fidelidad. Si nosotros notamos las citas que hacemos del Nuevo Testamento cuando justificamos esos pasos o cuando argumentamos esos pasos bíblicamente, todas esas citas son la conclusión de un sermón de Pedro o de Pablo. Por ejemplo, Hechos 2:38 es la conclusión e incluso la respuesta que Pedro da a los judíos cuando ellos preguntaron qué debían hacer para ser salvos. Pero no es todo su sermón. Todo el sermón comienza desde los primeros versículos del capítulo 2. Entonces, nosotros hacemos todo lo contrario muchas veces de lo que hicieron los apóstoles. Cuando predicamos el evangelio, tomamos las conclusiones de los apóstoles en sus sermones evangelísticos y los convertimos en nuestro sermón evangelístico. Los convertimos en nuestro bosquejo evangelístico. Pero esas eran las conclusiones de su sermón. ¿En qué consistió, por ejemplo, la idea principal del sermón de Pedro en el día de Pentecostés? Bueno, en su contexto dirigido a judíos, la tarea principal de Pedro era demostrarles con las escrituras hebreas que Jesús, al que ellos habían crucificado, era el Cristo. Era el Mesías prometido que ellos tanto estaban esperando. El Espíritu Santo ayudó a Pedro a hacer una articulación tan, pero tan perfecta de que Jesús era el Cristo, con argumentos de las escrituras, que entonces al final fueron los mismos judíos los que dijeron, ¿y ahora qué haremos? Ellos mismos fueron los que manifestaron su deseo de arrepentirse, su deseo nos damos cuenta que hemos cometido un error. Pero nosotros necesitamos pasar media hora explicándole a la persona qué tan pecadora es, explicándole que necesita arrepentirse, porque como no le hemos expuesto en su esplendor el evangelio, la persona no ha terminado de caer en cuenta de cuál es su verdadero pecado o cuál es su verdadero error. Ya en una de las sesiones anteriores explicábamos que el principal problema de una persona, cualquiera que ésta sea, no importa si es rica o si es pobre, si es hombre, si es mujer, cualquier persona, el principal problema es que vivir en pecado no le permite darle la gloria a Dios. Y nosotros somos criaturas suyas, hechos para glorificarlo. Todo aquello que no permite que nosotros glorifiquemos a Dios, no solamente es pecado, sino que es la consecuencia de un pecado y es lo que nos mantiene apartados de Dios. Esto significa que el camino no es mirarnos más a nosotros mismos. Cuando hablamos de cómo santificarnos, tenemos que darnos cuenta que no se trata de nuestra obra, sino de mirar más a Dios. Ahí donde la iglesia prioriza esa visión, palabra que revela a Cristo, mesa que proclama su muerte, oración que nos eleva a su presencia, el Espíritu produce el fruto que el deber nunca pudo fabricar. Lo que los fariseos no lograron con tanta ley, con tanta letra, el Espíritu produce un fruto, arrepentimiento genuino, transformación, santidad. Como decía el salmista, la vida nueva comienza con una cosa, contemplar la hermosura de Jehová. Y como promete el apóstol, esa visión no se agota en esta era. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora comentemos un poquito sobre lo que significa pasar del dominio de la carne al gobierno del Espíritu. Recuerden que la conclusión de Romanos capítulo 7, cuando Pablo está hablando sobre alguien que no encuentra si vivir en la ley de Cristo o si vivir en la ley del pecado, Pablo dice en Romanos 8:1,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, dice Pablo. En ninguna manera. La transformación cristiana no comienza con una lista de esfuerzos, como Ariel, ¿se acuerdan? Sino con una unión real con Cristo. Nuestra tarea no es seguir el ejemplo de Ariel, tratando de ver en qué nos portamos bien y en qué fallamos. Nuestra tarea, nuestro principal cometido como cristiano, es acercarnos más a Dios. Es permitir que el Espíritu nos lleve a esa comunión con Cristo, a su muerte, a su resurrección, porque si morimos con Cristo, resucitamos con Él. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque esa fue nuestra decisión en el bautismo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Esta es la lógica del cambio, lo que Cristo hizo por nosotros, el Espíritu lo aplica en nosotros, quebrando el dominio del pecado, o sea, esa esclavitud o ese yugo del pecado sobre nosotros, y habilitándonos para una vida nueva. Murray articula este tránsito de la redención lograda a la redención aplicada, mostrando que la santificación brota de la unión con Cristo y comporta a la vez una ruptura decisiva con el pecado y un crecimiento progresivo en novedad de vida. Lo que estamos explicando sencillamente es el proceso de la santificación, que es el resultado de estar en la salvación. Esa imagen lógica se despliega en Romanos 8, como ya citaba. La ley del Espíritu de vida libera de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Esa liberación se verifica en un nuevo andar. Si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis, dice Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este señor que ya citábamos, Ferguson, subraya que la vida cristiana es, en su centro, vida en el Espíritu. La adopción, el testimonio interior, la santificación, describen cómo el Espíritu nos incorpora filialmente y conforma a Cristo, capacitándonos para mortificar el pecado y para vivir hacia Dios o para Dios. Por eso les comentaba hace un momento que cuando nosotros suprimimos el aspecto neumatológico de la salvación, cuando nosotros no hablamos o no ahondamos en la obra del Espíritu Santo en el nuevo creyente, y eso probablemente se puede hacer desde que lo estamos evangelizando a la persona, pero principalmente necesitamos enseñar neumatología o la obra del Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo para el nuevo creyente en una clase de discipulado o en un acompañamiento de discipulado para el nuevo creyente. Si nosotros no ayudamos al nuevo creyente o a los nuevos creyentes a comprender que ahora no están solos y que no se trata de un checklist, sino que se trata de dejarse guiar por el Espíritu, probablemente esa persona, si no logra comprender esas verdades desde el inicio, probablemente no pueda perseverar en Cristo, porque como ya decía, comprendió la salvación, pero no entendió ni aprendió cómo vivir en ella. En Gálatas, Pablo recoge el mismo patrón con un imperativo que es a la vez promesa. Andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. No se trata de perfeccionarse por la carne, sino de ser guiados por el Espíritu. Gordon Fee, un teólogo muy respetado del Nuevo Testamento, muestra que la ética paulina no es un moralismo elevado. No se trata como un budismo, porque el cristianismo y la santificación del cristiano no es como llegar a ser moralmente muy bueno, en cuyo caso las religiones orientales también serían eficaces. Sí, la tarea del cristiano no solamente es aprender a comportarse bien, hermanos, porque si hacemos ese énfasis o si mencionamos esa idea en nuestra predicación evangelística, entonces cualquier persona podría decir, bueno, entonces el budismo también me ayudaría a lograrlo, el confucianismo también me ayudaría a lograrlo, el taoísmo también me ayudaría a lograrlo, religiones y prácticas orientales. No, Gordon Fee nos demuestra que la ética paulina no es un moralismo elevado, sino la vida de la comunidad bajo la presencia del Espíritu. Y eso no lo tiene ninguna otra religión, ni siquiera el judaísmo. Ya ves que el cristianismo nace del judaísmo, pero ni siquiera el judaísmo tiene
la teología del espíritu o lo que se llama técnicamente como neumatología. La vida cristiana consiste principalmente en aprender a vivir en comunión con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No soy, no estoy de acuerdo, no soy, ¿cómo podría decir? Seguidor, no soy, no comparto la enseñanza y el comportamiento o la teología de Cash Luna, pero me llamó mucho la atención un libro que él escribió y que lo tituló Buenos días, Espíritu Santo. Porque con esa frase, y yo no estoy queriendo justificar, ¿verdad? Cualquier doctrina ni cualquier acción de Cash Luna, simplemente quiero comentar la idea de, en ese libro, que le di una ojeada, la idea que él postula o la tesis que él presenta es que el cristiano necesita entender que la presencia del Espíritu Santo en su vida es como la de un esposo o una esposa con su cónyuge. Es una relación diaria, es una relación cercana, es una relación de dependencia. Claro que en el matrimonio es una interdependencia y en el cristianismo, el cristiano con el Espíritu sería una dependencia de nosotros hacia Él. Pero lo que me encantaba de esa idea y de esa tesis es que nos y esto, hermanos, por favor, a mí me gustaría que ustedes comenten si están de acuerdo conmigo o no. Creo que la carencia de neumatología en las iglesias de Cristo, la carencia de estudiar más sobre el Espíritu Santo, la carencia de entender, de aprender más sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, es probablemente una de las debilidades más fuertes que tenemos como iglesia del Señor. Vale que nos llamamos la iglesia del Señor, pero suprimimos a su Santo Espíritu en muchas maneras, en muchas maneras. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que no solo Jesús, pero los discípulos, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, mencionan al Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo y la forma en que el Espíritu Santo se relaciona con el creyente de una manera exagerada, sería para la forma en la que nosotros lo hacemos. ¿Qué opinan ustedes respecto de ese punto? ¿Qué les parece? Del 1 al 10, me gustaría que todos los que puedan comenten, así de manera sencilla, del 1 al 10, ¿qué tanto les parece que en la Iglesia de Cristo hablamos sobre el Espíritu Santo y enseñamos correctamente sobre el Espíritu Santo? Comencemos con Hamlet, que creció en la Iglesia de Cristo. O sea, nadie le va a meter cuento a Hamlet respecto a, a esta observación que yo estoy haciendo. Hermana Lisanka y hermano Henry, del 1 al 10, ¿qué tanto creen que carecemos de enseñar bien al Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo? Sí, hermano. Bueno, por acá en Puerto Ordaz, acá en Venezuela, hay un hermano, se llama Efrén Geraldino, y siempre nos ha mostrado esa parte, pues, de estudiar mucho lo que es la parte del Espíritu Santo. Y la estamos haciendo justamente ahora en estos meses. Hemos estado viendo parte de eso, pues, del Espíritu Santo. Ah, Y, ok. y nos Entonces ha sido, ya ustedes están cambiando el molde, digámoslo así. amén, amén. Hermano Alder, en su experiencia del 1 al 10, ¿qué tanto carecemos de enseñar correctamente el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo? Hermano Alder Núñez. Hermano Eliezer, usted que siempre es muy sincero conmigo. 20 años atrás, 30 años atrás, no se hablaba del Espíritu Santo en la iglesia. Sin embargo, de unos años para acá sí se está enseñando de la manera correcta y ya hemos entendido que es una persona que vive dentro, que debe existir esa relación entre nosotros, el Espíritu Santo evitar para que esos frutos sean visibles y a través de nuestra vida personas puedan venir a Cristo y sobre todo las cosas puedan glorificarlo a Él. Amén. Bueno, entendamos que el hermano Eliezer comenta desde su contexto que es República Dominicana. Yo soy testigo de eso porque visité República Dominicana hace 2 años. Pero aquí en Latinoamérica, hermano Eliezer, me temo que todavía seguimos en esa actitud que ustedes tenían hace 20 años, aquí todavía seguimos en eso. No, no hemos actualizado. Hermano Alder,
Sí, de acuerdo, hermano. Pienso que le daría un 5 de 10. Y sí, de hecho, yo hacía ese comentario en una ocasión, que nos hace falta más estudiar sobre el Espíritu Santo y hablar de él. Por ejemplo, yo procuro cuando voy a cantar, procuro incluir una alabanza para el Espíritu Santo, porque, porque también debemos adorar al Espíritu Santo. Sí, porque recuerda que incluso, por ejemplo, en el canto número 50, de los más famosos, ¿verdad? Te lo amos, oh Dios. Ahí adoramos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, Exactamente. no hay ningún problema si hay un canto que nosotros lo dirijamos específicamente a Cristo como una gratitud por la obra que hizo en la cruz. No hay ningún problema, ni teológico, ni cristológico, ni bíblico con eso. La mayoría de las veces nos dirigimos al Padre en nuestra alabanza y al Espíritu Santo como que se nos olvida. Ahora, sí estoy de acuerdo con la observación que hacen algunos hermanos de que algunas letras que están dirigidas al Espíritu Santo en algunos cantos, al surgir en contextos pentecostales, no tienen una doctrina que sea bíblica. Entonces, habría que revisar bien cuando cantamos al Espíritu Santo si hay algo que no esté bien doctrinalmente de acuerdo a nuestra doctrina. Pero la práctica de casi omitir al Espíritu Santo en nuestra forma de alabar, en nuestro diario vivir, en nuestro cristianismo, en nuestra enseñanza, el hecho de que incluso a veces nos suprimimos el deseo de querer decir algo solo para no ser mal visto por los otros, porque es como un comportamiento colectivo. Uy, aquí no hablamos del Espíritu Santo, cuidado. Entonces, me temo que es nuestro contexto todavía por mucho en Latinoamérica. Hermano Eliezer. A veces también caemos en el error de no expresar el gozo que sentimos, porque todos pensamos que, es pentecostalismo. No, 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 hermano. Si usted siente el gozo, gloria a Dios, aleluya, es parte del gozo espiritual, del Espíritu Santo, esa persona que está dentro de usted. Y es precisamente por lo que decíamos que le pasaba a Ariel, ¿se acuerda de Ariel? Porque estamos, casi que estamos, a veces, algunos, y me ha pasado, estamos en el culto con un checklist, viendo si alguien se levantó, viendo si aquel está en el celular, viendo si aquel está mascando chicle a la hora de la cena, viendo si aquel llegó tarde, viendo que aquel ofrendó o no ofrendó. Entonces, nosotros, como decía mi hermano Carlos Ulate, nosotros no somos policías de nadie, hermanos, para estar viendo el comportamiento de los demás. Si usted está con esa actitud del checklist y del policía que está revisando el comportamiento de los demás, el problema es que usted esté evaluando el comportamiento de los demás y el suyo que no esté evaluando. Porque no me diga que mientras está evaluando el comportamiento de los otros y observando si los otros hacen las cosas bien o no, no me diga que usted está adorando al Señor. Esa actitud no lo deja adorar al Señor en plenitud. Entonces, como dice el apóstol Pablo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo sé que si, por ejemplo, a mí me encantó una idea y yo estoy completamente de acuerdo cuando alguien más está predicando, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿qué me impide a mí expresar verbalmente y en voz audible, fuerte, gloria a Dios, aleluya? ¿Por qué solo tenemos esa práctica de amén? Y casi que callado, amén. A ver si alguien más me escuchó. Es que nos van cortando en un molde, miren, nos van metiendo en un molde y que si nos salimos de ese molde, entonces ya parecemos pentecostales o algo así. No hay libertad, no hay un gozo. Yo, hermano, y yo visito varias congregaciones, porque el Señor nos ha dado el privilegio de servir a varias congregaciones simultáneamente. Aunque tenemos nuestra membresía y nuestro ministerio principalmente en una congregación, también colaboramos con otras congregaciones. Y además, mi esposa y yo hemos tenido la experiencia de servir en diferentes países y entonces, en cualquiera que sea el contexto. Y yo sé que algunos hermanos me quedan viendo incluso como, y este no parece la iglesia de Cristo, pero yo no tengo ningún miedo. Yo no tengo ningún sentimiento de restricción de cómo yo quiera manifestar el gozo que siento al adorar al Señor junto con mis hermanos. Si alguien me queda viendo extrañado o incluso alguien me está criticando en su mente, porque el asunto es mío con Dios. O sea, en ese momento lo que yo quiero experimentar es el gozo de la salvación en la adoración. Si alguien más se va a unir a mis sentimientos, bienvenido. Si alguien va a criticar mis sentimientos, lo siento por él, no puedo hacer nada.
Ahora bien, andar por el Espíritu rehúye dos extremos. Vea bien, porque es que hay que ir explicando las cosas paso a paso, no se pueden explicar de un solo. Cuando nosotros decimos que andar por el Espíritu rehúye dos extremos. Packer advierte que el quietismo, esperar pasivamente que Dios lo haga todo, eso es el quietismo, la idea de que hay que esperar que Dios haga todo, y también del activismo, pretender producir la santidad por puro esfuerzo humano. Andar en el Espíritu no significa ni una cosa ni la otra. No significa ni quietismo ni activismo. No quiere decir, bueno, andar por el Espíritu es dejar que el Espíritu haga todo por mí y yo no necesito hacer nada. O creer que yo tengo que hacerlo todo para ganar la salvación. El mandato bíblico es mantener el paso con el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu, peripateo en griego, significa andar en el Espíritu. Es como que usted va caminando un camino, pero va acompañado de otra persona. Incluso a mí me gusta pensar, yo sé que cuando ustedes piensan que están caminando con el Espíritu, yo sé que ustedes ponen al Espíritu Santo a la par. Esa es la idea general, ¿verdad? Cuando decimos andar con el Espíritu es como quien dice, ando a la par del Espíritu Santo caminando en el camino. Pero más bien, a mí me gusta pensar que el Espíritu Santo va delante de mí. Porque si Él va delante de mí, es como cuando yo voy manejando mi vehículo, sobre todo en las pistas que no conozco, en carreteras que no conozco, si tienen baches, si están en buen estado o no están en buen estado. Entonces, el conductor, todos ustedes que conducen, saben que si llevan un vehículo de frente, ese vehículo le puede servir de referencia. Si el vehículo se mueve bruscamente hacia la izquierda, es porque capió algo, que usted no lo está viendo, pero él lo capió. Entonces, usted sigue la misma línea. Pudo capear un hoyo, pudo capear a un motociclista, pudo capear un animal. Entonces, el vehículo que va adelante le va marcando por mucho, sobre todo si esa persona sí conoce y usted no, le va marcando por mucho cómo manejar. Si yo pienso que camino con el Espíritu, me gusta pensar que el Espíritu va delante de mí. Primero, porque entonces Él me da seguridad, me da valor, me permite saber si estoy marcando bien el paso, porque Él no lo va a marcar mal. Entonces, cooperando con su obra, andar en el Espíritu es mantener el paso con el Espíritu. Cooperando con su obra por medios ordinarios de gracia. Palabra, oración, obediencia. Es que cuando decimos que hay que andar en el Espíritu, no estamos diciendo que usted tiene que dejar su Biblia a un lado y ahí la va a dejar hasta que se le cubra de polvo toda la semana, hasta que llegue el domingo y usted la vuelve a tomar. No estamos diciendo que usted va a abandonar la oración. No estamos diciendo que no deba obedecer los mandamientos del Señor. Sin recargar la conciencia con autosalvación, tampoco. O sea, no leemos la Biblia para ser salvos. Leemos la Biblia porque obviamente queremos tener comunión con el Padre y la forma de tener comunión con el Padre es a través del Hijo y la forma de conocer al Hijo es la palabra. En esa misma línea, Dallas Willard insiste en la disciplina como cooperación con la gracia. La disciplina, vea qué importante este término. No ganamos la vida nueva, pero entrenamos, no solo intentamos para disponernos a lo que el Espíritu Santo hace. De modo que el querer y el hacer que Dios produce, según Filipenses 2, 12 al 13, se traduzca en hábitos santos y decisiones sabias, como ya hemos comentado sobre el aspecto de las decisiones. En síntesis, del dominio de la carne al gobierno del Espíritu no es un eslogan, sino la descripción bíblica del cambio que ocurre por estar unidos a Cristo. Vivir sin condenación bajo la ley del Espíritu de vida y andar efectivamente guiados por Él. La gracia que salva es la gracia que transforma también. Y su marca no es el agotamiento de quien se esfuerza más, sino la libertad filial de quienes, habitados por el Espíritu, hacen morir lo viejo y caminan en novedad de vida. Vamos a saltar un poquito este punto que sigue a continuación para pasar al siguiente. Lo tengo marcado aquí. Descrito así, el fruto de Gálatas 5, que se menciona como el fruto del Espíritu, puede leerse como 9 notas de una misma melodía. Vea qué bonito para los que les gusta la música. Amor, como orientación sacrificial del yo hacia el otro.
El domingo pasado estaba dando un seminario para pareja, un seminario para matrimonio. Y el tema era amor, intimidad y unidad en la familia. Cuando hablaba sobre el amor, una de las cosas que más logré entender preparando ese material del seminario es que realmente la mejor forma de expresar el amor es dejar de pensar en mí para pensar en el otro, en las necesidades del otro. Que mis necesidades incluso se conviertan en secundarias en relaciones a las necesidades de mi cónyuge o a las necesidades de mis hermanos en la iglesia. El amor perfecto, el amor ágape, que se produce en nosotros por la obra del Espíritu, es una orientación sacrificial en la que sacrifico mi yo, mis intenciones, mis deseos, mis sueños, y me esfuerzo un poco más o me enruto un poco más, me encamino un poco más hacia el otro. El gozo como deleite en Dios que no depende de circunstancias. La paz como reposo reconciliado con Dios y con el prójimo. Sí, nosotros pensamos en la paz como ese hecho de no tener problemas, pero principalmente el fruto del Espíritu que tiene que ver con la paz se refiere a esa paz que llegamos a experimentar solo cuando ya estamos reconciliados para con Dios. Como dice Romanos 5:1, reconciliados pues con Dios, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Como Dios nos ha reconciliado con Él, ya estamos en paz. Ya no estamos en guerra contra Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Que era en realidad el peor problema que teníamos. Paciencia como perseverancia mansa bajo la presión de los problemas. Benignidad y bondad como disposición útil y acción concreta en favor del bien. Fidelidad como lealtad confiable. Mansedumbre como fuerza bajo control. Dominio propio como gobierno santo de mis deseos. No son cheques. Hemos venido hablando del famoso checklist. No son cheques independientes, sino facetas de Cristo formado en nosotros. Por eso Pablo concluye que contra tales cosas no hay ley, porque la ley no puede producirlas y tampoco puede condenarlas. Como dice el dicho, lo que el mundo no me da, tampoco me lo puede quitar. Lo que la ley no produce, tampoco me puede condenar. Donde el Espíritu gobierna, el carácter de Jesús se hace visible. Aquí tengo otro punto también que no podría pasar por alto antes de que terminemos. ¿Cómo cooperamos con esta gracia sin caer en el moralismo? ¿Cómo es el mantenerse el paso con el Espíritu? Packer habla de mantener el paso con el Espíritu, Gálatas 5:25, evitar el quietismo pasivo, que ya explicábamos, y el activismo agotador. El quietismo, esperar que Dios lo haga todo y que yo no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a mi salvación. El activismo agotador es aquel que cree que yo puedo ganar la salvación. Y por eso hay hermanos que lamentablemente, por falta de comprensión de temas como este o de ideas como esta que estamos expresando ahora, que estamos estudiando ahora, lo he escuchado decir, por ejemplo, cuando si un hermano preside el culto de adoración el domingo. No sé por qué hay tal práctica. A mí no me parece fructífero desde mi perspectiva. Pero si yo soy el maestro de ceremonia el día del culto de adoración y estoy ahí a punto de iniciar el culto, mi principal tarea sería motivar a mis hermanos que están presentes a que adoremos de todo corazón al Señor. Esa puede ser una de mis principales retos, tareas al presidir el culto de adoración. Pero no sé por qué hay hermanos que tienen la mala costumbre de hacer notar las sillas vacías antes de comenzar el culto. Incluso escucho comentarios como, miren todas esas sillas vacías. Oremos por los hermanos porque si Cristo viene hoy, no se van con él. Comentarios como ese, palabras como esa, ideas como esa, simplemente devienen de una comprensión incorrecta de la salvación y de cómo entramos a la vida eterna. Probablemente un hermano que piense así, que diga así, es un hermano que cree en el activismo agotador.
Es un hermano que cree que la salvación depende de lo que yo hago o de lo que no hago. La salvación no depende de lo que yo hago o no hago, porque depende de lo que Cristo hizo por mí, en lo cual yo ya deposité mi fe y mi confianza. Yo ya soy salvo. Ahora, necesito vivir un estilo de vida de acuerdo a esa salvación, completamente de acuerdo. Y obviamente, si yo estoy agradecido con el Señor, nada va a ser más importante para mí, nada va a ser más prioridad para mí el domingo que ir a adorar al Señor junto a la iglesia que son mis hermanos. De eso estoy de acuerdo. Pero si por razón X o Y no pude asistir al culto, oiga bien, la actitud no es aquel que se dejó de congregar como se le hizo costumbre. La actitud es de aquel que comprende que su prioridad, que si está agradecido con Dios, quiere ir a adorar al Señor, pero hubo un motivo que le impidió reunirse el domingo. Pobre hermano que se dé cuenta que los que presidieron el culto dijeron que no se iba a ir con Cristo si el Señor llegaba ese día, porque entonces se van a sentir completamente mal y culpables. Es más, probablemente ni regresen el domingo a la iglesia porque se van a sentir tan culpables que ya no, que van a pensar que ya no vale la pena regresar. Así las vestiduras de Colosenses capítulo 3, un capítulo que me encanta a mí, cuando Pablo habla de la dignidad, las vestiduras de Colosenses 3, la dignidad de Efesios 4, la sobriedad, justicia y piedad de Tito capítulo 2 y capítulo 3, permítanme admitir, la sabiduría de arriba de Santiago 3 y la cadena de segunda de Pedro capítulo 1, dejan de ser eslogans y se vuelven hábitos encarnados en la comunidad. Conversaciones que sanan, paciencia que sostiene, mansedumbre que desarma y generosidad que libera, amor que vincula todo en perfecta unidad. Por cuestiones de tiempo, no podríamos abarcar la lectura de todo el material, pero la buena noticia es que usted tiene el material. He tratado de leer lo que es la esencia del tema de hoy, en qué consiste la salvación, de qué forma nosotros cooperamos con el Espíritu Santo en nuestro andar con Cristo y con el mismo Espíritu Santo. Entonces, más bien, si nos vamos a pasar algunos minutos de la hora de finalización, que sea para abrir el micrófono a ustedes, para que hagan comentarios o preguntas que sean conclusivas respecto a las ideas que hemos comentado ahora, y de esa manera podamos tener un cierre participativo de la clase de hoy, que yo pienso ha sido una de las clases más, pero más importantes para nuestra salvación, para que comprendamos la naturaleza de nuestra salvación y la forma en la que nos relacionamos con el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, ustedes tienen el material, pueden completar la lectura. Si no es que ya la completaron, la pueden completar antes de la siguiente sesión. Pero ahora me gustaría más bien dejar el micrófono abierto para algunos minutos, comentarios finales o preguntas finales de su parte. Gracias por su atención. Voy a tomar la opción de dejar de compartir pantalla. ¿Qué le pareció mi hermana Danelia? ¿Qué le parece la idea? ¿Qué le parece la idea de que nuestra salvación depende más de lo que nosotros hacemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No, no sé. Sí. Bueno, no sé si nuestra hermana tiene problemas con su micrófono. Hermano Eliezer. Es importante la clase que vimos en el día de hoy y nos llama a la reflexión de saber que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme, saber que ya la obra Cristo la hizo en la cruz del Calvario. Sí nos toca a nosotros, claro, porque hay un proceso de santificación, hay un proceso de perseverar, pero dejar que cada día el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Hay un hermano que decía que cuando yo hago así, que te señalo a ti, hay cuatro dedos que me están señalando a mí. Entonces yo debo preocuparme en trabajar en mí, en lograr esa intimidad
con el Señor, en exhibir esos frutos dignos de arrepentimiento. Básicamente fue de las cosas que más me impactó y que tenemos que trabajar diariamente en eso. Ujú. Y que en eso consiste la salvación. O sea, como dice el Señor Jesús, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Repito, si en algo nos vamos a esforzar como cristianos, no es en mantener una lista chequeada, sino es en tener comunión con el Padre y con el Hijo. Conocer, si nos vamos a esforzar en algo, nos vamos a esforzar en conocer a Dios, porque a la imagen de su gloria nos vamos transformando con el resplandor de su gloria. Mi hermano Hamlet ha estado tan calladito hoy, él es participativo. Hermana Flora, ¿algún comentario final que usted tenga? ¿Qué le parece? ¿En qué consiste la salvación? Era nuestro tema el día de hoy. Disculpe que me cuesta a veces encender el micrófono. Sí, mi hermana, Bueno, tranquila. yo pienso que mi salvación depende, y el de todos nosotros, depende de nuestra relación con Dios. Bueno, la salvación la adquirí desde que yo acepté a Cristo como mi Salvador, porque Él murió en la cruz por mí, por mis pecados. Pero sé que día a día tengo que estarme transformando, y esa transformación es a través de la lectura bíblica y a través de las de la sabiduría que puedo adquirir a través del Espíritu Santo. Para mí es tan fundamental que nosotros tengamos presente que el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos guía, es el que intercede por nosotros cuando no sabemos tal vez ni cómo pedirle a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros en todas nuestras dificultades. Entonces, no es por lo que yo haga, pero sí tengo que ver mi andar ante mi entorno. Entonces, no depende de mí, sino de Cristo Jesús, mi Así es, salvación. Ese sería mi comentario. perfectamente. Hermano, en este momento voy a... Qué raro. ¿Qué me pasó? Hermanos, ¿me escuchan? No sé si sigo con ustedes o me salí. Te escuchamos, Hermano, se escucha. Me escuchan y me ven, pero es que me le pasó algo a la computadora que no puedo acceder a la ventana del Zoom porque el puntero de mi computadora se convirtió en una cruz. Ahí ya. Tenía que darle clic derecho. El botón derecho del mouse. Bueno, lo que iba a hacer era... es que le di, en el Zoom le di la opción de screenshot para tomar una captura de pantalla. Lo que yo quería hacer en el chat de la sala de Zoom era agregar el material para los hermanos que no están en el chat por ahora. Pero después de la sesión, perfectamente los podemos agregar al chat. O mejor, porque si alguien no logra descargarlo antes de que se cierre la sesión, igual no va a tener acceso al chat, no va a tener acceso al material. Entonces, ¿quién fue? Hermana Nérida, creo fue usted la que nos pidió el material, ¿verdad? Antes de que comenzáramos la clase. O la hermana Nérida o la hermana Flor, una de ellas dos. Entonces, lo que vamos a hacer, la que me lo pidió me dijo que había sido invitada a esta clase por medio de nuestro hermano Alder. Y nuestro hermano Alder sí está en el chat de Evi. Entonces, voy a pedirle, hermana, por favor, que le
comparta su número, obviamente, al hermano Alder para que él nos lo comparta a nosotros en el chat. Y nuestro hermano Rocky o nuestra hermana Alicia, que es la que nos colabora con eso también, puedan agregar su número en el chat de Evi. Y de esa forma, después de que la agreguen, el hermano Rocky va a volver a enviar la información de la clase de hoy, el archivo de la clase de hoy, para que pueda terminar y hacer la lectura completa del material durante los días antes de la próxima sesión. Vamos a hacer la oración final para terminar la grabación de la clase y luego voy a dar un anuncio importante para que estemos de acuerdo con los movimientos de las sesiones de este curso. Mi hermano Henry, por favor, si nos honra con una oración final y dando gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy. Claro que sí, mi hermano. Oremos. Padre Señor, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. Agradecido con usted, Señor. Señor, te pedimos primeramente que perdones nuestras ofensas, que perdones nuestros pecados, Padre. Y en estos momentos también te pedimos, y gracias, Señor, por abrir nuestros corazones, por darnos sabiduría que viene de usted, Señor, por abrir esos corazones a nosotros y enseñarnos, Señor, cómo debemos actuar, Señor. Que no solamente eh, que también debemos dejar al Espíritu que actúe en nosotros, el Espíritu Santo, Padre. El que usted nos dio, nosotros no somos quien, nosotros no otorgamos el Espíritu Santo, solamente bautizamos, Señor, con agua. Pero es usted, Señor, quien lo otorga, el Espíritu Santo, a cada quien que lo necesite. Gracias, Padre, por todas estas enseñanzas. Gracias a mi hermano Juan. Gracias a todos los que estamos acá. Señor, bendícenos, Señor. Y a través de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermano Juan. Gracias, Ahí les Odín, mandé hermano. mi número en el chat. Ah, sí, ahí lo veo, justo ahora. Entonces, ahora mismo lo estoy copiando para Gracias. en WhatsApp. En WhatsApp, ahora mismo se lo envío a la hermana Alicia, la esposa de nuestro hermano Rocky, que es la que nos colabora con agregar números al chat. Bueno, voy a concluir la grabación.